podemos verlo en Wikipedia, es más rápido, bueno, se ve, pero bueno, nace en 1862 en Francia, cerca de París, y muere en 1918. No ha vivido mucho, tiene 50 y pico años. Murió malamente con un cáncer de la hostia que le había de los últimos años jodido, pero en plan serio. Pero bueno, a pesar de esto, estamos escuchando ahora mismo La clave de luna de Debussy. Su obra musical es, en mi opinión, fantástico, increíblemente poético, extraordinariamente innovador, uno de los grandes, no solo músicos, pero artistas, que nos ha abierto quizás el siglo XX, y todavía las consecuencias de su arte no hemos llegado a la fin de las consecuencias de lo que ha hecho. Es decir, de su música ha quitado la tradicional narrativa de un principio, un inicio, un final, y ha creado las poemas sinfónicas, con la idea que la música no dependía de reglas internas suyas, era sencillamente una manera de describir sensaciones, impresiones, era impresionista. Pero llegamos a esto al final, la análisis de la importancia de su música. Entonces, un hombre joven que pues ha tenido una infancia bastante complicada porque su padre ha participado en lo que se llama la Comuna a París, es decir, este primer gran movimiento comunista, donde un grupo de personas de izquierdas, bien definir la tema, coge el poder a París después de una derrota militar de la Francia frente a la Alemania, y instaura a París durante unos 3 o 4 años una república comunista, donde todo se decide, asambleas para todo. Era como si 15M tomaba el poder sin Manuel Carmena. Puedo describir un poco y entonces el joven Debussy, Claude, vive una infancia de un lado musical, pero nadie lo consideraba un gran dotado de la música, no era sobresaliente. Ha hecho música, pero tampoco no era un niño prodigio, o por lo menos con los criterios de su época, pero sí en una familia de clase media, pero baja clase media, con motivaciones políticas fuertes. Y ahí empieza a frecuentar todo el movimiento poético de París de esta época. Y quizás un chico de 15, 16 años que camina a París, habla con los poetas, las cosas con los pintores, y es un adolescente de su tiempo, impactado por su tiempo. Es una París increíble, una París, a raíz también del movimiento comunista que fue la Comuna, un país donde todos los artistas del mundo, y no solo francés, pero París era el centro de la cultura mundial al final del siglo XIX. Y este chico tiene la suerte de encontrarnos en Berlín o Toulouse-Lautrec, y va encontrando a toda esta gente, y va cogiendo influencias y conociendo la poesía. Y entonces, de ahí, después voy rápidamente, 3 años de su vida pasa a Roma porque gana un premio, hay un premio importante en Francia. De los artistas le mandan los mejores artistas de muchas disciplinas diferentes. En esta época tenía una casa de la cultura francesa a Roma, y él pasa 3 años a Roma. Y a Roma descubre también toda la realidad política italiana del final del siglo XIX, movida todavía por la unidad, por Garibaldi, por los artistas, los poetas de esta época, se imbibe de todo esto. Y ahí empieza a crear estas obras. Podemos escuchar quizás La Mer, poemas sinfónicas. Hay que saber, ¿es La Mer? No. Sí, es que está hablando.
Antes de su música, los conciertos y las músicas sinfónicas había una introducción, un largo, una cosa, había movimientos. Yo tengo músico a mi lado, entonces mejor no decir tonterías, soy gran músico. Y con una construcción académica muy formal y con movimientos y ritmos y él rompe todo esto. Y entonces busca en la sensación, en la impresión, intentando de coger sonoridades de la naturaleza, impresiones, y todo esto con armonías y con una visión musical extraordinariamente vanguardista, si se puede decir. Esto es considerado en su creación como un hito. Hay un antes y un después de esta música. Hoy en día para nosotros somos acostumbrados, por ejemplo, las películas, la música de película ha recogido todas estas cosas porque utilizan las impresiones y entonces para nosotros es normal en un cierto sentido de oír esta música clásica, pero en su época salía de la música romántica, de Wagner, por ejemplo, y él, una música armónica, dulce, pequeña, que siguen instintos y sensaciones, todo esto es súper revolucionario. Pasamos por encima a todos los debates, hay críticos que dicen es una mierda, esto no representa absolutamente nada, no es un músico, es impresentable, tiene problemas de dinero monstruoso, vive la bohemia como se puede imaginar, a Montmartre, conocido por escribir su música sobre trozos de papel en los bares o sobre un menú en un restaurante y en un cierto sentido, en mi opinión, se podría imaginar en Lavapiés. Es un músico, el estilo de Lavapiés, la única diferencia es que en Lavapiés ya nadie escribe música y pasa el tiempo tomando cañas. Es falsa bohemia, no sé, es otro problema, otra problemática. Pero entonces, nada, él viviendo la bohemia y siguiendo estas intuiciones sobre lo que es la comunicación musical, lo que es el arte. Y entonces, no en una narrativa con un principio y un fin, pero una serie de impresiones que siguen una lógica entre ellos. Tiene luchas tremendas también en su época porque hay gente que le roba las ideas como de siempre. Ravel, por ejemplo, el bolero de Ravel es como una imitación de un plagio de todas sus intenciones y él era súper cabreado con Ravel, viéndolo como un ladrón y en los últimos 8 o 9 años de su vida, un cáncer que crece y que crece y que crece. A pesar del cáncer, podemos pasar también al otro, la Premidina Fon. Esto también, no sé cómo se traduce en español, la tarde de un fauna creo que se llama. La clarinete que empezó y después, entonces, fue encargado por un bailarino ruso de la compañía Diaghilev, Nijinsky, famoso bailarino ruso, solista, de hacer una música para él, para su ballet. Y el Nijinsky, hay imágenes en YouTube increíbles de a pocos segundos donde tú ves un Nijinsky en 1917 o 12, 16, bailando con esto. Hay que imaginar que está escribiendo esta música y es la Primera Guerra Mundial. Bombardeos, cosas, millones de muertos, es todo muy raro la contradicción entre el dulce de su música y la realidad de la calle de esta época. Otra vez, todo esto lo puedes leer mejor que en Wikipedia. Pero lo que yo quiero decir y lo que quiero hacer de este templo es también un lugar de probar ideas, reflexiones. Y estoy en este momento probando una reflexión sobre los límites. En España en este momento hay una gran discusión sobre los límites del humor. Y yo
quiero alargar esta cosa y quizás hacer una discusión sobre el límite de la creación artística o más el significado de la creación artística. Lo que estoy intentando de decir, que yo pienso que hemos olvidado que en la comunicación entre personas hay una comunicación racional. Tú dices una cosa, tú quieres hacer entender una cosa, esta cosa tiene un significado en un espacio material, temporal, y lo que tú dices tiene una lógica en el mundo que conocemos, pero yo tengo últimamente intuiciones que a lo mejor la poesía, el humor, la música en general es un lenguaje que nos hace acceder a las otras dimensiones que los físicos en este momento están descubriendo para explicar lo que somos y lo que vivimos en este momento. Los físicos en los últimos años han hecho enormes adelantos y no se puede explicar nada de lo que estamos viviendo si aceptamos solo 3 dimensiones y la cuarta del tiempo. Hay otras dimensiones. Y si fuera que en nuestro lenguaje la escritura es tridimensional, y si fuera que la poesía o el humor o la música es cuarta, quinta, sexta, es una manera de comunicar sobre otros territorios, en otros espacios. Tú tienes una intención que es tridimensional, porque tú escribes algo, dices algo para hacer reír en el plano de la comicidad, o haces algo para cambiar políticamente el país, o dices algo, o haces algo para construir una casa. Pero si tú haces o dices algo o creas algo que no influencia nada de la realidad, pero quizás está influenciando sobre otros, en otras realidades, esto es lo que a mí me interesa estudiar. Por la misma manera que ayer por la noche hemos hecho una cosa muy particular en este lugar y para mí muy innovador. Hemos hecho una misa por una persona difunta, muerta, hace 4 semanas. Una misa de verdad. De verdad, en el sentido que era así, yo ahí hablando, la gente estaba ahí. Pero no era una ironía, no era un chiste, era una persona amiga de todos nosotros, su hermana estaba ahí, su familia estaba ahí, de 50 años que han muerto de repente de un infarto. Y la familia, atea, sin ninguna relación con la iglesia católica o cualquier iglesia, ha vivido la experiencia del tanatorio como muy limitativo, esta cosa de despedir a una mujer en el tanatorio, estaba ahí y pues se fue. Y ha querido hacer algo más. Y me ha pedido si yo podía pensar o ver y asociar su hermana a este ambiente. Pero ¿entendés lo que me estás pidiendo? Yo cómico. El cómico que finalmente es siempre una huida de la realidad, es decir, él toma todo en plan divertido, riemos y todo, pero al fin, cuando llega la muerte, llega una cosa, el cómico se para y respeta. ¿Cómo mantener los dos? ¿Es posible? ¿Es legítimo? ¿Por qué estoy diciendo esto? Es porque esta intuición que tengo, que hay otras dimensiones que podemos, que son palpables, y que no son palpables solo sensualmente, pero ahora mismo hasta en física, hasta la física cuántica, y son palpables. ¿Qué tipo de lenguaje tiene estas dimensiones? Y es posible que nosotros como animales somos también creados para comunicar en estas otras dimensiones. Estamos comunicando en una dimensión visible, pero a lo mejor tenemos otras capacidades. El déjà vu, por ejemplo, que es de verdad. Las coincidencias que uno no entiende. En mi vida creo que cualquiera la ha tenido. Hay coincidencias que se acentúan. Dices una cosa y inmediatamente después la persona de cual no la has visto en años está ahí delante de ti y no se sabe por qué tipo de coincidencias. Entonces la sensación que a lo mejor hubo una comunicación en una otra dimensión
que nuestro cuerpo está capaz de recibir estas comunicaciones, pero la mente no procede, no consigue asociar o dominar esta cosa, porque estamos viviendo solo en un grupo principal de dimensiones que los otros no. Y eso, entonces vuelvo al pato. Hay una cosa increíble con el pato, es que no son iguales los patos. Depende de la compañía china que lo fabrica. Pero a la fin dice la misma cosa. Si tú lo miras bien, esto tiene una boca, a ver, esto no, el pico cerrado, el color es el mismo. Esto es un poco menos amarillo porque el Vaticano fue quemado. En agosto un humo increíble pasó atrás y muchos de los patos huelen a quemado. La verdad es que me gusta porque es pato ahumado. Pero a la fin, lo que estoy 10 y 10 pensando en esto, a ver si consigo ponerlo en palabras. El pato tiene... Yo viajo en todo el mundo continuamente, estuve en Ucrania hace 15 días y tú sacas un pato, ¡oh, qué padre el pato! Los niños les gusta. Yo estuve en Cabo Verde, en África, saco un pato y los niños africanos, ¡oh, el pato! Man! En Brasil, nuestros amigos ahí adelante de Brasil, los patos también, ¡oh, pato! Se ve que en toda la humanidad y en todas las culturas la gente tiene un gran cariño por eso. Y entonces empezó a decir, ¿y si el pato era una ventana sobre otra cosa? Si el pato no era solo un plástico, un trozo de plástico o un juguete o lo que sea, pero sí tenía una abertura sobre una cosa humilde, pequeñito, una cosa tranquila, una cosa no agresiva, una cosa lejano. Como si el pato vivía en una otra dimensión. Y que todos lo sabemos percibir esto. Que cualquier cultura percibe que hay algo dentro de nosotros que hace que tenemos cariño por una cosa lejano, infantil, lúdico, tranquilo, una especie de sueño, algo... Una idea platónico, o patónico se podría decir, ¿verdad? Y esta idea platónico que nos manda a otra cosa. Esta otra cosa que se oye en la música de Debussy también. ¿Qué es esta música? Si tú lo ves a nivel matemático, hay la física del hombre, de la música, tiene sus reglas, si tienes sus números de oro, hay ondas que se asocian a otros, por lógico, otros que van juntos y no pueden juntarse. Pero, ¿cuál es esta regla? ¿En qué dimensión existe? ¿Es bien o mal? No, no hay bien y mal. Hay una sensación agradable o una sensación no agradable, pero puede haber armonías de una perversidad total, pero que nos gusta y que funcionan y que dicen algo. O puede, al contrario, tener una música que significa eso, un plato de goma traducido en música. Y lo entendemos. Y es lo que creo que Debussy había entendido, es que dentro había otra dimensión de sonoridades, de cosas que nos toca y que nos crea, produce placeres. Y tú ves que esta música puede ser puesto en China o puede ser en América del Sur o en África, la gente entiende que es música, entiende que es algo extraordinariamente refinado y una belleza. Inesperado eso, muchísimas gracias por el aplauso, por lo que estoy diciendo. Y entonces, ayer, frente a la hermana llorando desde la muerte de su hermana hace pocas semanas, me he atrevido a decir que a lo mejor se puede hasta considerar la muerte así. Y si la muerte fuera un pato de goma, es decir, la sensación que nos da el pato de goma. El pato de goma no tiene contacto con nadie, está ahí. Y soy así, yo no molesto a nadie, pero nadie me toca, yo no soy débil, yo no soy frágil, no tengo ningún...
yo comunico algo, pero vosotros no me comunicáis. Es imposible comunicar. Yo soy así y voy a ser así para siempre. Soy agradable, simpático, tampoco trascendental, estoy ahí. Y si la muerte fue así, la muerte nos va a tocar, yo también, en serio, nos toca a todos, en cualquier momento. Bastante sorprendente de ver cómo la cultura occidental no sabe asociar la muerte a la vida de todos los días. Y entonces lo tiene apartado, no se sabe. Lo que por aparte da también la fuerza a los terroristas. ¿Qué significa el terrorista? Es que el terrorista vive en una cosa que han asimilado la muerte y conocen la muerte, y lo viven y los tienen como amigos. Y nosotros, millones de personas, se mata a uno y hay un país de 300 millones como Estados Unidos, y toda la gente le miedo de pensar que uno va a ser el matado. Y a nivel de probabilidad es cero, la probabilidad no existe, es cero, es muy mala suerte si uno tiene un incidente. Pero ¿por qué esto? El problema, porque vivimos alejados de la muerte. Y entonces, de volver a esta idea de si uno miraba a la muerte como si fuera un pato, es decir, tú vuelves a ser un pato. Tú has vivido todo, todo se acaba, y tú dejas de ti una imagen ligero, simpático, con una serenidad, sin fin de serenidad, porque este pato es sereno. Pero que se queda en una cosa muy pequeña y no tiene ninguna trascendencia. Si uno puede aceptar la muerte de esta manera, creo que le da una fuerza gigantesca en su propia vida, le da una posibilidad también de conocer la comunicación, y quizás, aceptando esto, nos permite de tener más intuición y más percepción de estas otras dimensiones que están ahí, dimensiones poéticas, como he dicho, o dimensiones humorísticas. Pensaba también en el problema del límite del humor. He oído mucha gente escribiendo cosas, he leído cosas y gente hablando en España últimamente sobre los chistes de Carrero Blanco o muchas otras historias. Y yo creo que los humoristas no son sinceros. Yo soy humorista. Por muchos años yo he defendido el humor como han defendido hoy en día los otros humoristas, diciendo hay un derecho de reírse, la risa no es un peligro, la risa, todos somos libres de reír. Yo llegué a la conclusión hace pocas semanas que esto es falso, que es una facilidad para el humorista de decirlo. La verdad es que un chiste no es simpático, un chiste es una declaración política. Si tú haces un chiste sobre Carrero Blanco, es porque tú eres antifranquista, has sido contentísimo que este tío ha muerto, que incluso ETA la ha hecho explotar, pues en este momento ETA ha hecho un bien, tú lo dices, no estoy describiendo lo que hay. Y entonces si tú después dices, pero era solo un chiste, yo veo esto como cobarde. Es defender una idea política utilizando otros medios. Y de decir que es solo un chiste es también disminuir tu idea, disminuir el impacto de lo que estás diciendo y no siendo a la altura de lo que estás declarando. Por ejemplo, aquí el pato de goma es mi respuesta a las inconsistencias absolutas y totales del monoteísmo en general, del judaísmo al principio, después del cristianismo y para acabar el islam. Yo soy totalmente contrario al Dios monoteísta. Y yo lucho contra el Dios monoteísta. Y lucho en nombre de la verdad, de lo que yo pienso es la verdad, en nombre también de asistir a gente en peligro. Hay gente, si hay gente, no tienen hechos, no saben lo que está pasando, si no han leído la Biblia, y si aceptan cosas que son inaceptables, yo no puedo callarme y yo intento de decir las cosas.
Pero en vez de ir adelante de una iglesia y decir, vosotros no entráis y dar hostias a la gente, quizás tendré ganas de hacerlo, pero no lo hago. Y por el bien de ellos, decía, tú, hijo de puta, sale de aquí, te están comiendo el coco. No, al contrario. Yo hago mi pequeña historia, pongo el pato de goma como Dios y de esta manera, pero si después digo, no, es solo un chiste, no es solo un chiste, es mucho más allá, mucho más. Y por eso, como he dicho, en agosto lo han quemado, porque hay gente, los creyentes o los que son los fascistas, que ellos tampoco lo ven como chistes sus puntos de vista, pero la única diferencia es que ellos no son humanistas y no son demócratas. Porque yo no voy a la iglesia y no voy a hacer nada a la iglesia y no voy a tocar. Incluso si alguien quiere cerrar una iglesia, lo voy a proteger. Y digo, no, esto que la Biblia se están equivocando y son gilipollas, pero tienen el derecho de ser gilipollas. Porque a lo mejor soy gilipollas yo también. Y yo, ¿qué puedo decir yo? Y entonces yo soy en favor del libre mercado. Libre mercado de la religión. Tú dices una cosa, el otro dice una gilipollez y ahora ¿quién quiere? Y entonces lo que estamos haciendo en este momento, la puerta está abierta y si no nos gusta pueden seguir. Además es muy divertido aquí en Lavapiés de pensar que a tan solo 200 metros alrededor de este punto, del punto del se llama el Vaticano, hay algo como 15 y 20 religiones diferentes. Hay la iglesia católica que está ahí, que es del Opus Dei, el chico que se dice padre, creo. Es un chico joven. Él es del Opus Dei. Hay mezquitas ilegales de los sufís, hay otros sunitas. Tú entras en una tienda chino y tú no lo ves, pero cerca de una tienda chino, en un ángulo, tiene un Buda. Y hay un Buda y algún incenso y entonces hay una presencia de budismo. Hay los evangelistas también en la calle Tribulete, uno o dos locales de diferentes estilos de evangelistas. Y es muy divertido después que el Lavapiés, entre otras cosas, tienen un libre mercado de las religiones. Y por eso he querido poner esta cosa aquí y no quizás en el mercado, en el barrio de Salamanca, donde hay monopolio de una religión solo. Entonces, todo esto para decir que alrededor del lenguaje del pacto, de lo que significa una intuición, es que eso nos está abriendo la mente sobre otros niveles de comunicación, igual como la música, igual como la poesía. El humor es una manera de comunicar. Ahora, puedes comunicar lo que quieres con humor. Tú puedes hacer un humor muy humanista o puedes hacer chistes racistas, chistes nazistas contra Hitler tenía chistes contra los judíos y todo, y son muy buenos. Te descojono de la risa. Pero no lo puedes decir, porque bueno, no lo puedes decir esto, porque el chiste en sí mismo es solo es solo un interface de una idea, y la idea atrás es una idea impresentable, una idea no humanista, una idea salvaje, agresivo, racista, pero el chiste en su modo nos hace llegar a una otra dimensión. Y esto, otra vez, hablando del tema de Claude Debussy, yo he percibido incluso desde mi infancia, porque me gustaba ya de pequeño Claude Debussy, su música, y hay músicas también infantiles. Volvemos a poner Clave de Luna, que es tan sencillo. Y de pensar que hay, un poco más fuerte que se oye bien, ¿te imaginas? La Europa iba a la guerra mundial. Manifestaciones en la calle, sería interesante hacer como un documental de eso. Tú ves a gente dándose golpes, disparando, los soldados corriendo, saliendo, gas, y Claude Debussy solo, con su piano, creando esta música en su cabeza. La contradicción entre la realidad y este tema, esta música, nos hace, en mi opinión, llegar al hecho que él estaba en otra dimensión.
no era... y cuando yo escucho esta música me vuelve también la idea del palo. Es tan pequeño, la música pequeña, la música dulce, no trascendente. Hay textos, por cierto, muy divertidos de Claude Debussy contra Wagner. Porque Wagner, y él, diciendo que cuántas notas inútiles que hay en Wagner, no se puede hacer la misma cosa con muy pocas notas. Todo esto, esta reflexión muy abierta y muy general, pero yo quiero también, si puedo, estas ideas un poco con eso, pero que pueden a lo mejor inspirar a vosotros de seguir esta reflexión y podemos discutir después. Pero esta idea que en el arte, en todas sus expresiones, estamos utilizando un lenguaje que nos comunica cosas en una otra dimensión. Y esta otra dimensión quizás tiene algo que ver con la muerte, algo que ver con la infinidad, algo que ver también con las cosas infinitamente pequeñas. Y lo veo también intuitivamente como un enorme ayuda para protegernos del capitalismo, de las grandes ideas de monopolio, de distribución de dinero, de poder, de tener la fuerza de saber disfrutar y gozar de las cosas infinitamente pequeñas. Y de esta manera, en el pequeño no necesitas enfrentarlo con los demás, tú puedes vivir interiormente sobre una cosa súper pequeña, pero tan intenso y quizás que abre una ventana sobre otra dimensión donde estas cosas son enormes. Quizás el dinero es lo que es importante en 3 dimensiones, quizás en la 4ª dimensión o la 5ª es una mierda esto y no representa absolutamente nada. Y quizás un poeta hoy que no tiene nada, que está sentado en la calle y no tiene nada, pero sus poesías en otra dimensión representan una riqueza infinita. Y entonces son intuiciones y estoy intentando de ponerlo en palabras, estoy escribiendo estas ideas. De la misma manera, para acabar, que yo pensaba que quizás esto pato era lo que había antes del Big Bang. Toda la problemática, ¿sabes? La física, pues, estudia cómo las galaxias se han formado y este movimiento de explosión, y han conseguido, de verdad, de hacer que con ordenadores tan grandes, de poder hacer el viaje al contrario de las galaxias, los movimientos, y han visto que para la lógica de los movimientos, la explosión inicial empieza en un objeto no más grande que un puño. Es decir, antes del tiempo, porque el tiempo es una dimensión también, entonces antes del tiempo, antes de la materia, había una pelota o algo del tamaño de un puño. Esto la física hoy en día nos lo dice. Entonces, ¿y si fuera el pato? ¿Te imaginas un pato sin infinito, sin tiempo, sin algo, con su expresión? Sereno y tranquilo. Y yo intento la noche, paso la noche a hacer estas cosas, estoy ahí pensando, hay un pato antes del tiempo, así. ¿Y sabes lo que me pasó? Una sensación de hasta los cojones. Vaya aburrimiento. Vaya aburrimiento. Estás ahí para la eternidad. Ay, es una cosa tan pequeña. Como dicen los físicos, no, eso. Y seguro que en un momento llega una cosa y dice, yo no puedo más. Esto ya no, esto basta. Hasta los putos cojones de estos silencios, de esta serenidad, de esta eternidad. ¡Y ¡bam! Y eso es lo que se llama el Big Bang. El Big Bang es un hasta los cojones de una dimensión universal, sideral y talmente era encasado, como se dice en italiano, enfadado, que consigue llegar a hacer que la temperatura supere millones de grados centígrados, que las presiones, hay que ser muy enfadado para llegar desde el cero y inmediatamente liberar tanta energía. Era un hasta los cojones absoluto. Y soy,
yo pienso, pero si tú eres sereno y tú eres tranquilo, eres un pequeño pato, y de repente ves que tu acción tiene tanta trascendencia, seguro que el pato dice, hostia, me he equivocado. No quería, disculpe, no quería todo esto. Es demasiado. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Y el pato dice, hostia, y acojonado dice, antes no era más tranquilo. No pasa absolutamente nada. Y mi sensación es que en estos momentos se inventó el humor. El humor es una manera de probar con la mala leche sin hacerlo. Es de ser muy agresivo sin mover un puño. Y entonces el pato dice, hostia, si yo hubiera tenido un chiste bueno, el Big Bang no era necesario. Estoy en esto, entonces ahora las próximas semanas a ver dónde me llevo todo eso. Pero sé que me llevará a la muerte porque ayer por la noche tú has oído que lo he dicho un poco esta cosa. Que hay algo ahí, que quizás la muerte es cuando volvemos a la situación antes del Big Bang. A lo mejor hay una ventana o algo, una puerta se abre y volvemos tranquilamente a esta serenidad que había antes de todo el caos y las historias y los problemas y pagar el alquiler, todo y la puerta se abre. Y lo he dicho, no sé si ha hecho bien a la hermana de la difunta de ella, pero he dicho que quizás ahora ella misma está como el pato.